Signature Bank, Silicon Valley Bank, First Republic Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank. ¿Qué está pasando? Todo se derrumba, pero todos nos preguntamos, ¿qué está pasando con los bancos? Noticias por todos lados salen que el sistema bancario se está derrumbando por completo. Cada banco colapsa, incluso más importante que el otro. Pero ¿cómo empezó todo esto? Vamos a los inicios, porque gran parte de esto se debe a una frase: pánico colectivo. Y esto se debe a cosas que han pasado en meses anteriores. Nos vamos a 4 meses antes, a principios de noviembre del 2022. FTX, el segundo exchange más grande de criptos, había caído a principios de noviembre, debido a escándalos, a mala administración, fraude, falta de regulaciones y un montón de atrocidades en el manejo de la empresa. Liderada por este personaje, Sam Bankman. Se corrió un rumor, empezando con la página de CoinDesk, que no estaban siendo muy transparentes con sus estados financieros. El día siguiente, las declaraciones de PC, fundador de Binance, su principal competencia, anunció por Twitter que debido a esos rumores debieron de retirar 2.1 mil millones de FTX. Sam Bankman ofrece declaraciones y dice que todo está bien, pero ya es suficiente para empezar el frenesí. Y en menos de 24 horas, 1.9 mil millones de dólares fueron retirados de los fondos FTT, que era su moneda, pero no tenían cómo responder. Binance hizo un intento de comprar FTX, comprando la deuda para calmar el mercado y tomar sus clientes. Pero el estudio de Binance sobre FTX hizo saber que estaban totalmente en un caso fatal de insolvencia. Luego de todo este desastre, el mundo cripto había quedado en un desastre total. Había mucha desconfianza en el mercado, y de hecho esta es la portada que sacó The Economy. Lo que sucedió con FTX arrastró a muchas otras empresas, como BlockFi, que se fue a la bancarrota, y después a Alameda Research y otros más. Avanzamos unos meses y Silvergate. Unos pocos meses después vemos la situación complicada de Silvergate, el cual no era un banco muy grande, sino más bien pequeño. En resumen, era el primer banco que se había atrevido a financiar el mundo de las criptos, a abrirse a respaldar las criptomonedas, queriendo distinguirse de otros bancos regionales. Estaba sirviendo como puente o enlace oficial de conversión de dólares a criptos. Por eso en muchos medios se le conocía como el criptobanco. Este banco realiza acciones de muy alto riesgo a las mismas empresas de criptos y comprando muchos activos en criptos. Al tener refugiado tanto capital en bitcoins y otros altcoins, empieza a tener pérdidas monumentales por la caída de los últimos 3 meses que venía provocando FTX y Alameda Research, con los cuales mantenía relación. Los mismos ejecutivos de Silvergate anunciaron que estaban teniendo muy grandes pérdidas porque muchas empresas estaban retirando su dinero y se vieron obligados a vender entre enero y febrero sus fondos invertidos en criptos en un valor muy por debajo al que lo habían comprado. Con este anuncio oficializaron que estaban en grandes pérdidas y cualquiera que podía sacar su dinero iba directamente allá a sacarlo, y por ello liquidaron varios de sus activos, ya sean bonos, acciones o criptomonedas, teniendo unas pérdidas aproximadas de 1.000 millones de dólares, aunque aún no se han entregado los resultados anuales, y por lo contrario se han incluso aplazado, lo cual no se ve muy bien en el mundo financiero, y se ocasionaron pérdidas de los retiros del 90% de los depósitos. Y ya para el miércoles 8 anunciaron el cierre y liquidación de la empresa. A la caída de Silvergate y en paralelo el inicio del declive de Signature Bank y Silicon Valley Bank, a la vez que First Republic Bank se tambalea y lucha por salvarse. Signature Bank es un banco mediano a grande, pero Silicon Valley Bank es un banco grande e importante en Estados Unidos. El Silicon Valley Bank, conocido como el banco de las startups, que son empresas tecnológicas y de innovación de gran proyección de crecimiento, recibió en 2020 y 2021 grandes cantidades de dinero en depósitos de capital provenientes de las inversiones que levantaron todas esas empresas. Tenía un exceso de liquidez que pasó de tener a 102 mil millones de dólares a 189 mil millones de dólares en 2021. Al tener este exceso, lo refugiaron en compra de bonos del tesoro, los cuales son inversiones muy seguras y estables. Luego llegó 2022 y hubo un cambio en las políticas
de la Fed. La subida de las tasas de interés consecutivas hizo que los inversores dejaran de invertir en las startups y empezasen a invertir en bonos del tesoro, al obtener una mayor rentabilidad con tasas más altas y menor riesgo. Es obviamente mejor, ¿no? Debido a esto, varias startups se quedaron sin flujo de inversión y para evitar tomar préstamos debido a las altas tasas de interés, prefirieron tomar el dinero ya depositado. Ese retiro enorme de efectivo de Silicon Valley Bank hizo que tuvieran que vender varios bonos del tesoro con los cuales habían comprado con anterioridad para cumplir las necesidades de los clientes. El problema viene cuando los bonos del estado que habían comprado eran cuando las tasas estaban bajas aún. Entonces, ahora cotizaban a mucho menor valor de lo que estaban antes, teniendo una pérdida de 1.8 mil millones de dólares. Tuvieron que asumir por la venta anticipada de los bonos. Para equilibrar esta pérdida, hicieron una venta de acciones a 2 mil millones de dólares. Esto podría ser una buena idea para capitalizarte, pero esto causó aún más desconfianza y temor extremo a todos los que tenían su dinero ahí. Y más por el temor arraigado que ya tenían por FTX. Su CEO salió a decir que todo estaba bien, pero algunas instituciones de asesoría financiera dijeron que era mejor retirar el dinero de Silicon Valley Bank. Esto causó una estampida de solicitudes de retiro, las cuales ni siquiera pudieron responder. Esto se llama corrida financiera o bank run, o en Sudamérica corralito. Al mismo tiempo se anunciaba la caída de Signature Bank, la cual por razones similares no tuvo solvencia para hacer frente a todas las solicitudes de retiro que habían ocurrido, porque Signature Bank también tenía en su cartera muchas startups y el miedo de las personas llevó a actuar de la misma manera que con Silicon Valley Bank. ¿Qué significa que el sistema bancario colapse? Significa que las empresas tienen el dinero retenido en los bancos, no podrán pagar las nóminas de su empleados, se pierden empleos, se empiezan a gastar los ahorros y entonces se crea un efecto dominó porque a la vez no hay liquidez para que las personas puedan retirar su dinero y se cae en un callejón sin salida. Así que el gobierno de Biden decidió intervenir y declaró públicamente que protegerían el dinero de la gente por encima del seguro de $250.000 del FDIC, que es una agencia que protege a los clientes que han perdido su dinero en los bancos que se han quedado sin dinero. Por otro lado, First Republic Bank, afrontando también su gran oleada de retiros, ha buscado la manera de seguir sobreviviendo, sin tener que sobrevender sus bonos del tesoro a un precio más bajo de los que compraron, no como le ocurrió a Silicon Valley Bank. Entonces logró levantar préstamos con otros 11 bancos, lo cual acumuló 219 mil millones de dólares, y con eso poder responder a sus clientes. Es la primera vez en la historia que esto sucede, que otros bancos ayuden prestando dinero para evitar la quiebra de otro banco, aunque esto también es debido a la intervención que hizo el gobierno de los Estados Unidos en las negociaciones, porque en realidad si ocurriese un colapso de todos los bancos, el gobierno no tiene el suficiente dinero para socorrerlos a todos. Pero también es importante ver esto como un hito en la historia de las crisis bancarias, ya que generalmente el banco a borde de la quiebra o es comprado por otro banco o es asumido por el gobierno de los Estados Unidos. Esto es evidencia de un verdadero intento por salvar el sistema financiero. Mientras tanto, en Europa, ante todo lo ocurrido con Silicon Valley Bank, Signature Bank, estaban alertas, pero al principio pensaban que no les iba a afectar lo que pasaba en Estados Unidos. Pero pasaron solo unos cuantos días para que el primero en caer sea Credit Suisse, el cual es un banco de importancia mundial, porque es un banco que entra en la lista de entidades de importancia sistémica, que si colapsan pueden crear una crisis bancaria global. El Credit Suisse es el segundo banco más grande de todo Suiza, después del grupo UBS, con presencia en más de 50 países y más de 700 mil millones de francos suizos en activos. A pesar de todo, Credit Suisse ya había sufrido algunos escándalos y había enfrentado algunas demandas hace años, pero no habían llevado al colapso. Pero lo sucedido en Estados Unidos finalmente sí hizo un efecto contagio y empezó a ocurrir lo mismo en Credit Suisse. El pánico de los clientes generó el bank run, ocasionado entre muchas otras cosas porque su mayor inversor declaró oficialmente no comprar más acciones
de este banco, y a la vez llevó a la caída de sus acciones. Las autoridades suizas forzaron a UBS, que también es un banco de superimportancia mundial y también es competidor directo de Credit Suisse, a que lo compraran su camino a la quiebra, incluso muy por debajo de su valor de mercado. Primero hicieron una oferta de 2.000 millones de dólares, la cual fue rechazada. Así que de nuevo intervino el Banco Central Suizo para lograr el acuerdo, el cual fue un pago de 50 centavos de francos suizos por acción de Credit Suisse, el cual al cierre del viernes de la semana pasada costaban 1.86 francos suizos. Así que finalmente, a las pocas horas, se logró la compra final de Credit Suisse por parte de UBS por un monto de 3.000 millones de dólares. Con esto se espera confinar el problema y que no sigan cayendo el precio de las acciones de Credit Suisse y levantar la confianza de los clientes para que sepan que su dinero está seguro de nuevo. Sin embargo, el Deutsche Bank, el primer banco alemán, tiembla luego de la caída de Credit Suisse. Es también una entidad de importancia sistémica. Sus acciones han sufrido una gran caída del viernes del 15% de su valor, todo debido a la gran desconfianza que ya está generalizada. Olaf Scholz dio declaraciones sobre el banco alemán, el cual calificó de robusto y de sólido, haciendo una llamada a la calma. A pesar de todo este escenario, el lunes 27 de marzo hay un escenario más de confianza, y esto se debe a los esfuerzos de rescate que han estado haciendo los gobiernos de Estados Unidos y de Europa en general para apoyar a la banca ante esta crisis que están atravesando. Lo cierto es que al mundo no le beneficia una crisis bancaria global. Este video es un resumen muy resumido de todo lo que ha ocurrido. Sé que hay muchos detalles que tal vez los trate en otros videos, pero por ahora es turno de ustedes. ¿Creen que esto durará y se estabilizará de nuevo en el sector bancario? ¿Creen que volverá la confianza de los clientes al saber que tienen una carta bajo la manga ante un colapso? ¿O seguirá el contagio a otros bancos? Si te gustó el contenido de este video, házmelo saber con un like y un bonito comentario. Eso me motivaría aún más y seguiré haciendo contenido para ustedes. Chau chau.